El día de ayer estábamos viendo en la clase de estática de fluidos los principios fundamentales, como son la ecuación fundamental de la estática de fluidos, el principio de Arquímedes y también el principio de Pascal. Se me olvidó comentarles dos conceptos también que son muy importantes antes de entrar hoy a la clase de dinámica de fluidos. Y son los conceptos que tengo aquí en la pizarra, el del módulo volumétrico y el de la ley barométrica. Entonces, en fluidos, una forma de caracterizar o cuantificar el comportamiento del fluido es utilizando un módulo. Y como ustedes vieron en la física general 1, pues habían algunos módulos que estudiaron, como por ejemplo el módulo de Corte y el módulo de Jung. Pues bien, aquí en fluidos nos interesa mucho utilizar el conocido módulo volumétrico, o también le dicen un módulo de compresibilidad volumétrica, y está definido como el cociente entre el delta P, que es un cambio en la presión, P es presión, y lo que observan en el denominador es lo que se llama el cambio relativo porcentual, que es el delta V entre V. Esa V se refiere a volumen. Observen que por ahí tiene un negativo, ¿verdad? Ese módulo. Y básicamente lo de arriba se puede ver como una tensión, y lo que está en el denominador se ve como el efecto debido a la deformación. Entonces, el módulo volumétrico está relacionado con un cuerpo que es sumergido, que es colocado en el interior de un fluido, puede ser un gas o puede ser un líquido, y ese cuerpo se va a modificar ligeramente su volumen. Es decir, va a ser un cambio muy pequeño, ¿verdad? Debido a la presión que ejerce el fluido en todas las partes de ese cuerpo que se coloca o que se sumerge ahí, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de un módulo volumétrico puede ser el caso de los peces, ¿verdad? Los peces controlan el módulo volumétrico para poder descender, ¿verdad? A sitios más profundos, ¿verdad? Por ejemplo, en un lago o en el mar, y lo hacen a través de unas protuberancias que tienen aquí, y de esa manera cambian su módulo volumétrico. Entonces, básicamente es la deformación que experimenta un cuerpo cuando usted lo coloca en un fluido, ¿verdad? Entonces ese fluido, como por ejemplo agua o aceite o el fluido que sea, imagínense mercurio, que es muy denso, ¿verdad? Cuando se coloca un cuerpo, pues entonces él va a experimentar una deformación aproximadamente homogénea en todo el volumen de ese cuerpo. Entonces, si vemos la ecuación, pues entonces si esto es pequeño, lo que va a pasar es que todo el cociente aumenta. Entonces, lo que pasa es que si tenemos, si este denominador es pequeño, si esta razón es pequeña, pues entonces lo que nos está diciendo es que va a ser más difícil comprimir ese cuerpo que ha sido sumergido. Bueno, el módulo volumétrico, como les digo, es característico de cada fluido. Entonces, en el libro, por ahí van a encontrar una tabla en donde les da los módulos volumétricos, o sea, el P mayúscula, de diferentes sustancias, ¿verdad? El del agua, ¿verdad? El del mercurio, el de un montón de líquidos que andan por ahí, que se utilizan en experimentos en el laboratorio, o que son líquidos biológicos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de la leche o la sangre. Ellas tienen su propio módulo volumétrico, han sido calculados de diferentes formas, ¿verdad? Y son muy importantes para estudiar las propiedades elásticas de los sólidos. Bueno, el otro concepto que quería comentarles ahora es el caso de la ecuación barométrica. El título le llama la ley barométrica, que se me olvidó comentarles ayer. Ayer vimos dos formas de calcular la presión. Uno es atendiendo a la superficie, fuerza entre área, y el otro caso es cuando la presión se vuelve una función de la altura o la profundidad, que es un comportamiento lineal como el que vemos en esta ecuación. P0 más ρ por G por Y, donde dijimos que la P0 es la presión atmosférica, que es esa capa que tenemos de aire
sobre nuestras cabezas, ¿verdad? Y que tiene varios kilómetros de longitud hacia arriba. Bueno, ese es un comportamiento lineal. Sin embargo, hay un caso más, es decir, una aproximación más buena que se llama la ecuación barométrica y es la ecuación que observamos aquí. Vean que ya el comportamiento no es lineal, sino que se trata de una relación exponencial. Vean que es P sub 0, nuevamente la presión atmosférica, pero ahora está multiplicado por E elevado a la, y arriba en ese cociente dice Rho sub 0 y P sub 0. Esos subíndices lo que le está diciendo es que se trata de las condiciones iniciales en las que se encontraba un cuerpo en particular inicialmente. Y en esa capa, en la atmósfera, pues va a ir cambiando de forma exponencial conforme vamos subiendo. Entonces, esa ecuación pues es muy utilizada en la parte de meteorología, en física atmosférica, porque con ella pues se hacen aproximaciones, ¿verdad? Hay modelos numéricos, ¿verdad? Y varios software que la utilizan para hacer predicciones en el clima. Bueno, eso está en la parte de estática de los fluidos del capítulo 13 de Tipler. Ok, dicho esto, la clase de hoy versa sobre la dinámica de fluidos, que era el tema que continuaba en el orden del libro de texto. Entonces, vamos a ver hoy la dinámica de los fluidos. Entonces, la dinámica de fluidos pues ahora nos vamos a referir a que es un fluido que se encuentra en movimiento, ¿verdad? En el caso de la estática, pues dimos algunos ejemplos como el tubo en U, ¿verdad? Donde se pueden colocar diferentes sustancias, ¿verdad? Que no se mezclen, o un vaso con agua, o un lago, ¿verdad? Esos son ejemplos de fluidos en reposo. Ahora vamos a ver la otra parte, que es el caso en donde el fluido ahora tiene un comportamiento característico, es decir, se mueve a través de una tubería o a través de un canal. Entonces, ahora que el fluido está en movimiento, pues hablamos, o el libro utiliza el término flujo de un fluido, para referirse a que pues es una corriente, ¿verdad?, de un líquido o de un gas que está pasando a través de un canal o de una tubería, ¿verdad? Nuestro interés, más que todo, el Tipler, lo que más le da énfasis es a un líquido, ¿verdad? Y el caso que más vamos a ver es el agua, ¿verdad? El agua fluyendo a través de una tubería. Sin embargo, también se pueden estudiar los gases que están pasando a través de una tubería. Solamente que hay que hacer algunos acomodos, algunos cambios en las ecuaciones. Pero para el caso del libro, pues lo que nos interesa es agua. Agua pasando por una tubería, como por ejemplo el agua que llega ahí al tubo de su casa. Ok. Bueno, para estudiar la dinámica de fluidos necesitamos un modelo para poder comenzar a simplificar el problema como tal. Y ustedes saben que fluidos hay muchos y líquidos también. Es decir, está el agua, ¿verdad? Pero también está un material más denso que el agua, que es, por ejemplo, el aceite de cocina. O, por ejemplo, el champú que usted utiliza para bañarse. Es decir, va a cambiar las características del fluido dependiendo de la densidad y también de otra cantidad que es la viscosidad. La viscosidad aquí no la vamos a estudiar, solamente la voy a mencionar, pero la viscosidad se refiere a la fricción interna entre las capas que componen el volumen de un fluido. Entonces la viscosidad aquí hace las veces del coeficiente de fricción o el coeficiente de rozamiento cuando un bloque está deslizándose a través de una superficie.
Entonces, cuando los fluidos tienen viscosidad alta, pues entonces suponemos que se comportan como, por ejemplo, un champú, como una brea, como un aceite, y no como el agua. Entonces, el agua, vean que su viscosidad es muy baja, porque fluye con mucha facilidad, ¿verdad? El agua fácilmente se puede esparcir, ¿verdad? Cuando usted utiliza una manguera o cuando la tira o la riega. En cambio, el aceite es más lento a la hora de salir, si lo ha visto cuando usa la botellita del aceite en la cocina, o el champú, ¿verdad? Cuando usted usa el champú, a ver qué cuesta más que salga, porque es más viscoso. Entonces, ese modelo en donde la viscosidad no la podemos obviar, no nos interesa tanto en este momento. Nos interesa un modelo en donde podamos utilizar un fluido con una viscosidad baja. Por ejemplo, el agua, el alcohol, la gasolina, la glicerina, son sustancias que tienen viscosidades bajas. ¿Por qué queremos despreciar la viscosidad? Bueno, porque lo que va a pasar es que si la tomamos en cuenta hay fuerzas de arrastre y va a haber pérdidas de energía. Y las ecuaciones que vamos a ver el día de hoy en la dinámica de fluidos, que son la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, son ecuaciones que no toman en cuenta el hecho de que haya fricción interna entre las capas de un fluido. Entonces, más adelante, si usted toma un curso de dinámica de fluidos, pues entonces ahí le van a incorporar todos esos efectos de los que estamos hablando ahora. Por ejemplo, la viscosidad. Entonces, para aclararlo, nosotros vamos a despreciar eso, es decir, el líquido ideal con el que vamos a trabajar es el agua. Entonces, a continuación voy a poner unas características, digamos, fundamentales para comenzar a estudiar el modelo de un flujo de un fluido. Recuerden que cuando hablamos de flujo de un fluido, nos referimos al modelo que está describiendo cómo se mueve ese fluido a través de una tubería. Entonces, en este modelo vamos a suponer que el fluido no es viscoso. Por las razones que mencionamos ahora y por otras más que no las voy a decir, necesitamos que el fluido no sea viscoso. Entonces, se desprecia la resistencia interna entre las capas del fluido. Necesitamos que el flujo sea estable. El flujo tiene que ser, es incompresible. Recuerden que los líquidos son incompresibles, entonces estamos aplicando en el modelo básicamente a un líquido, no a un gas, ¿verdad? Porque los gases sí se pueden comprimir. Y por último, necesitamos que el flujo sea irrotacional. Esta palabrita, no sé si les es familiar, ya lo vamos a comentar rápidamente. Vamos a volver a ver las características que tenemos aquí en la pizarra. Entonces, primero, el flujo no es viscoso. No puede ser viscoso y entonces, en este caso, despreciamos la fricción interna. Se desprecia la fricción interna entre las capas del fluido. La segunda característica o la segunda suposición, más que eso, es una suposición, es que el flujo es estable. Cuando hablamos de que es estable es que todas las partículas que se mueven en ese fluido tienen la misma velocidad aproximadamente. Eso no es cierto, ¿verdad? Si usted va a un río, si ha tenido la oportunidad de ir a un río, se va a dar cuenta que hay partes en el río, cerca de las rocas, en donde el agua está girando, ¿verdad? O se mueve más rápido que, o más lento que cerca de la corriente, ¿verdad? Entonces, en un fluido realmente no todas las partículas de ese fluido se mueven con la misma velocidad. Pero aquí, pues es un modelo que queremos simplificarlo hasta donde sea posible y vamos a suponer que es estable. Entonces, eso significa que cuando hagamos un problema de
una manguera, la manguera de jardín, pues el agua sale, se supone, con cada partícula que compone ese fluido sale con la misma velocidad. Entonces, cuando hablamos de un flujo estable, lo que nos referimos es que su velocidad sea aproximadamente constante. La tercera suposición, pues, es que el fluido tiene que ser incompresible o el flujo del fluido es incompresible. En este caso, pues vamos a trabajar con el agua, que es el ejemplo, es el fluido más común y pues aquí suponemos que la densidad es una constante. Ya dijimos ayer que la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. Ok, y la última, esa palabrita que el flujo de un fluido tiene que ser irrotacional, lo que le está diciendo es que suponemos que en este modelo no hay remolinos, ¿de acuerdo? Es decir, el agua fluye sin que haya turbulencia, como por ejemplo el caso de un huracán. En el caso de un huracán, pues entonces el flujo de ese fluido es decir, hay rotación, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta el efecto del momento angular, el vector L, ¿verdad? Entonces en este caso, en el modelo que vamos a suponer, suponemos que el fluido no está rotando, ¿verdad? Sino que se está únicamente trasladando a lo largo de una tubería. Pues bien, esas son las suposiciones con las que parte el libro para, es decir, tomando en cuenta esas 4 suposiciones, pues entonces le desarrolla las ecuaciones que vamos a ver ahora para resolver los problemas de dinámica de fluidos. Ok, nosotros vamos a suponer que cuando tenemos una tubería, como ya dijimos que ese fluido tiene que ser estable, se mueve con velocidad constante y no hay remolinos, es decir, es irrotacional, pues entonces vamos a suponer que a través de una tubería que tiene una forma arbitraria, imagínense una tubería que usted le haya hecho algún tipo de obturación, es decir, que la doble, pues lo que vamos a ver es que nos imaginamos que el fluido son líneas que adoptan la forma de la tubería. Ahí hice una línea, ahí hice otra línea y son muchas líneas. Entonces les pongo una flechita y a esas líneas se les llama líneas de corriente. Líneas de corriente. Y una particularidad es que, como dijimos que el fluido es estable, la velocidad es constante y aparte de eso es tangencial a la trayectoria. Entonces, si yo escojo un punto sobre una línea de corriente, esa velocidad tiene que ser tangencial. Por ejemplo, donde observamos la curva, aquí la velocidad tiene esta forma. Vector U. Y aquí, por ejemplo, tiene esta forma, vector 1. O sea que esa velocidad siempre es tangencial en cualquier punto de la línea de corriente. Entonces vean que son 2 flechas distintas. Una es la de la línea de corriente, y es esta, y la otra es la del vector de velocidad. Por supuesto, ya sabemos que son tangenciales a esa trayectoria. Y las líneas de corriente nunca se cruzan. ¿Por qué no se pueden cruzar? Bueno, porque estamos suponiendo que no hay turbulencia, ¿verdad? Entonces esas líneas, cada una tiene su propia trayectoria. Más adelante, como les decía, el que tome un curso de dinámica de fluidos, pues ahí le van a contar que esas líneas de corriente realmente es una familia de funciones que responden a una solución de una ecuación diferencial. Por ahora, a nosotros lo que nos interesa es el concepto de cómo se comporta esa línea de corriente dentro del tubo. Entonces, la superficie que envuelve a toda esa colección
de líneas de corriente se llama un tubo de flujo. Obviamente aquí yo lo estoy haciendo en un plano, pero pues si usted ve alguna animación en internet, pues se va a dar cuenta de que lo que le modelan es un tubo en un espacio de 3 dimensiones y está lleno de esas líneas de corriente que invaden o que ocupan todo el volumen de ese tubo de flujo. Aquí yo lo estoy viendo como que si fuera en un plano. Y entonces, pues claro, el agua entra por aquí con una velocidad dada y es posible que aquí salga con una velocidad distinta. Y eso se debe sobre todo a la sección transversal de la tubería. Entonces, en este caso, aunque yo no lo dije al principio, estoy suponiendo que ambas secciones transversales, tanto la de la entrada como la de la salida, son iguales, de tal manera que, como dijimos que el fluido es estable, pues entra con una velocidad dada y sale con la misma velocidad. Sin embargo, ahora vamos a ver que si uno cambia la sección transversal, pues va a cambiar la velocidad, ¿verdad? Pero eso es en la salida o en la entrada de la tubería, ¿verdad? Imagine una manguera, por ejemplo, ¿verdad? Cuando usted le tapa, le pone el dedo a la manguera, pues, ¿qué va a pasar con el agua? Sale más rápido, ¿verdad? Ok, está disminuyendo la sección transversal. Bueno, entonces, el tubo de flujo corresponde a una familia de líneas de corriente. ¿De acuerdo? Ok, entonces vean que este modelo se llama el flujo de un fluido ideal. Y eso involucra todo lo demás. Es decir, todo esto que les he dicho de que las líneas de corriente no se pueden cruzar, que la velocidad, si las secciones transversales no cambian, se mantiene constante, y todo lo que dijimos anteriormente, las 4 suposiciones que asumimos, ¿verdad?, para estudiar este modelo. Ok. Vamos a ver ahora las 2 ecuaciones que nos interesa para utilizar este modelo del que estamos hablando. Estas 2 ecuaciones son, la primera se llama la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad. En realidad es una ecuación diferencial, pero pues por el momento la vamos a ver en una forma un poco más sencilla. Entonces, la ecuación de continuidad lo que dice es que si yo tengo una tubería y la obturo, cuando digo la obturo es que cambio la sección transversal, es decir, aquí tengo una área 2 y aquí tengo un área A1, ¿verdad? Y por aquí entonces entra el fluido con una velocidad V1 y sale por aquí con una velocidad V2. Algo que se me olvidó decirles es que yo en este tema distingo la velocidad. Cuando hablo de la velocidad la pongo recta, hago una V recta y le pongo el símbolo de vector, ¿verdad? Pero cuando me refiero a la magnitud, pues yo la hago curva. Entonces, si yo quiero la magnitud de V, pues entonces lo escribo como una V curva. Eso es para evitar entrar en el error que a menudo ocurre de confundir o de tratar algo como un vector si solamente necesitamos la magnitud. Entonces, en la ecuación de continuidad, aunque trabajamos con la velocidad que es un vector, pues lo que nos interesa es la magnitud como tal, ¿verdad? Entonces, y la otra cosa es que recuerden que también está la V mayúscula. Entonces, aquí la V mayúscula nos referimos a volumen. Entonces, pues esa notación aquí se hace importante para distinguir, ¿verdad? Para no confundir un símbolo con otro.
Ok, dicho esto, continuamos aquí con, de este lado, viendo la tubería que tengo hecha. Les decía que es una tubería que tiene una sección transversal A1, es por lo general circular, ¿verdad? Entonces hay que utilizar el área del círculo. El fluido entra con una velocidad de 1 y del otro lado la tubería fue obturada. Obturada es que se cambió la sección transversal, es decir, se disminuyó o se aumentó, ¿verdad? Como el caso de la manguera, cuando usted la tapa con un dedo, pues entonces el agua sale más rápido, sale con una velocidad V2. Y suponemos que en esa tubería no hay fugas, es decir, no tiene ningún sumidero, ¿verdad? Toda la cantidad de agua que entra por aquí es la misma que va a salir por aquí. Entonces, la ecuación de continuidad lo que dice es que A1 por V1, vean que aquí estoy haciendo la V curva, no la estoy haciendo recta, porque lo que me interesa es la magnitud del vector, ¿verdad? No el vector como tal. Entonces, por eso es importante distinguir esa notación. Entonces, la ecuación de continuidad para un líquido dice que A1 por V1 es igual a A2 por V2. Esa es la famosa ecuación de continuidad. Y esta ecuación la utilizamos para líquidos, ¿verdad? Por ejemplo, el agua que está entrando a una tubería, o que está pasando por una tubería en particular. Entonces, aquí, de esta ecuación, vemos que la V es alta, o sea, tiene valor grande para una A pequeña, para una área pequeña. Es lo que esperaríamos, ¿verdad? El ejemplo de la manguera cuando usted la tapa, cuando le pone el dedo. Y esa V es baja para una área grande. Ese símbolo que estoy poniendo ahí, esa letra, esa A al revés, pues yo la utilizo aquí en física como para, pero en matemática pues tiene otro significado. Es una cuestión de simplificar para no tener que escribir tanto. Ok. Esa cantidad que ustedes ven en ambos lados tiene su propio nombre. De hecho, tiene varios nombres. Esta cantidad, A por V. El Tipler utiliza la I, le da este símbolo. Pero algunas veces también es muy común utilizar la letra mayúscula Q. Entonces, esa cantidad se llama, o le decimos, tiene varios nombres. Se le llama flujo volumétrico. También se le dice razón de flujo. O también se le dice rapidez del flujo de volumen. Y uno muy común es que se le llama gasto. Todas esas palabras significan lo mismo. Pero la palabra más común que aparece por ahí es el gasto o el flujo volumétrico. Son las que más se repiten. Observe que las unidades del flujo volumétrico no son de rapidez. Vea que son unidades de área, que son metros cuadrados, por unidades de rapidez, que son metros por segundo. Entonces, cuando yo hago esa operación, pues me va a quedar metros al cuadrado por metro, me va a quedar metros a la 3 entre segundo. Por lo tanto, las unidades del flujo o del gasto son metros a la 3 entre segundo. Y vean que las de velocidad son metros sobre segundo. Entonces, algunas veces en los problemas se presta para confusión, porque la redacción del problema le dice un fluido está saliendo por una tubería a una razón o a una velocidad de, por ejemplo, 2.3 metros al cubo por segundo. Vean que ya enseguida que uno ve esas unidades, no puede ser una rapidez, tiene que ser el flujo volumétrico de lo que le están hablando, o el gasto. Entonces, pues eso no nos va a producir confusión, porque usted enseguida que ve las unidades, aunque le hablen de una rapidez o de una velocidad de flujo, ya usted sabe que se trata del caudal, si son metros a la 3 entre segundo, o si se trata de una rapidez, si son metros por segundo. Ok, como les decía, el libro utiliza la notación
de la I para referirse a esa cantidad. Pero pues encontrarán que en otros libros le llaman con la Q y en otros libros le llaman con una R, ¿verdad? Así que eso depende de la notación particular del libro de texto. Pero una muy utilizada es la Q. Ahora lo que voy a hacer es que voy a escribir la ecuación tal y como está puesta en el tiple, para que ustedes también, para ir comparando y que vean la similitud que hay. Entonces, nuevamente, la ecuación de continuidad es A1 por V1 es igual a A2 por V2. Esa es la ecuación de continuidad. Y dijimos por ahí que A por V se le llama un caudal o un flujo volumétrico. Ok. Esta cantidad también decimos que es constante. Es decir, es muy común decir nada más que A por V es una constante, ¿verdad? Porque es por eso se llama la ecuación de continuidad, ¿verdad? Se supone que no hay pérdida del fluido, es decir, no hay sumideros, no hay fugas, entonces se supone que ese producto se tiene que mantener constante tanto a la entrada de la tubería como a la salida. Entonces, si yo vuelvo a hacer la tubería que hicimos ahora, pues entonces por aquí entra el fluido con una velocidad V1 y por aquí sale con una V2. Sin embargo, el Q1 tiene que ser igual al Q2. O sea, el caudal tiene que ser el mismo, ya que no hay fugas. Bueno, les decía también que en el tiple utilizan la I. Entonces voy a escribir la ecuación que aparece en la página 439. El triple también la escribe de esta manera. I M1 menos I M2 es igual a dm12 entre dt. Es otra variante y ellos también a eso le llaman la ecuación de continuidad. Vean que no se parece en nada a la de arriba, porque, es decir, aquí me pusieron la masa, ¿verdad? Sin embargo, a partir de esa ecuación, haciendo algunos cambios que no los voy a mostrar ahora, pues entonces obtengo la ecuación de arriba, que es A1 por B1 igual a 2 por B2. Pero el tiple, pues, es un poquito más formal, por eso yo escogí este libro, porque me parece que los temas los orienta más para un estudiante de física, ¿verdad? Y pues ellos le presentan la definición de esta forma para la ecuación de continuidad. Para efectos de resolver los problemas, pues depende de los datos que le dé, ¿verdad? Pero por lo general con la ecuación que más se trabaja es con la de arriba. A1, B1 es igual a 2, B2. Y ese producto, A por V, también ellos ahí en el tipper le llaman IV, ¿verdad? Para que cuando vayan leyendo y comparen quizás esto que estoy diciendo con el libro, pues que no les vaya a generar una duda de que son dos cantidades distintas, ¿verdad? Es lo mismo, la Q es lo mismo que la IV, pero el libro utiliza esa notación. Ok, la otra cosa es que esta cantidad A por V, vean que como esa cantidad tiene dimensiones de metros al cubo entre segundo, pues entonces yo también podría pensar que A por V en realidad es volumen entre tiempo. Y es otra forma de plantear la ecuación. Yo también puedo decir que A por V, V rapidez, ¿verdad? Es igual a volumen entre delta T. Entonces, pues esta ecuación se utiliza para, por ejemplo, estimar el tiempo de llenado de una piscina, ¿verdad? Si usted conoce el Q o el IV, ¿verdad? Si usted conoce esto, pues entonces enseguida puede calcular aproximadamente
cuánto es el tiempo que se necesita para, por ejemplo, llenar una piscina, un tiempo estimado, ¿verdad? Ahora, esta ecuación también se puede escribir A por V, dependiendo de los datos, como dV dt. Vean que ahora el delta de abajo lo cambié por una derivada y el v arriba le puse la d recta de derivada. Entonces vean que ahora otro punto de vista es verlo como una ecuación diferencial sencillita, ¿verdad? De variables separables, ¿verdad? Y de aquí también se puede obtener alguna variable en particular que le pida, como por ejemplo, qué sé yo, la cantidad de agua que se necesita para, por ejemplo, llenar una cubeta o un estañón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vean que la ecuación de continuidad tiene varias formas, o se presenta o se puede escribir de varias formas, dependiendo de la situación particular o del problema particular que que vayamos a resolver. Bueno, esta es la ecuación de continuidad. Se puede decir mucho más de esa ecuación, es decir, hay mucho más información. Si usted, por ejemplo, va a un libro de fluidos, el aparato matemático es, por supuesto, más extenso, ¿verdad? Pero, pues, con esto es suficiente para los efectos de los problemas que vamos a resolver aquí. Bueno, la otra ecuación que quiero presentarles ahora es la ecuación de Bernoulli, que es un resultado muy importante que se va a utilizar junto con la ecuación de continuidad. Entonces, ahora vamos a ver la ecuación de Bernoulli. Algunos estudiantes me preguntan que ¿cuál Bernoulli? ¿Verdad? Porque hay 8 matemáticos de una misma familia que todos hicieron aportes en el siglo XV y el siglo XVI. Algunos de ellos fueron contemporáneos de Newton. Este Bernoulli es Daniel Bernoulli. Él escribió un libro que se llama Hidrodinámica, creo que por allá en el 1700 algo, y ese libro es el que, a través de ese libro se sentaron las bases, ¿verdad?, de la dinámica de fluidos, ¿verdad? Entonces, Daniel Bernoulli pues hizo un trabajo en donde utilizó los principios de la conservación de la energía, lo que ya ustedes estudiaron en su curso de Física General 1 para físicos, donde nos decía por ahí que en presencia de fuerzas únicamente conservativas, el cambio de la energía mecánica tiene que ser igual a cero. Y eso es lo que por allá en Física 1 nos dijeron que era la ley de conservación de la energía mecánica. Que otra forma de escribirla es decir que la energía mecánica es igual a K más U, ¿verdad? En donde K era la energía cinética y la U era la energía potencial gravitacional, que le poníamos una G por aquí. Y hay varias formas de escribirla. Esa ley de conservación también se puede escribir como cambio en U gravitacional más cambio en U cinético es igual a cero. Y esa es otra versión de la ley de conservación de la energía. O sea, suponemos que aquí no hay fuerzas disipativas como la fricción, por ejemplo. Entonces, igual, para la ecuación de Bernoulli, nuevamente aplicamos el modelo de las 4 suposiciones de las que hablamos ahora. Suponemos que no hay viscosidad. Entonces, por eso trabajamos con el agua, porque su viscosidad es baja. Entonces, Bernoulli igual supuso eso y entonces utiliza la conservación de la energía para llegar a esa ecuación de Bernoulli que ya pronto la vamos a escribir. Entonces, concretamente, ¿de dónde sale la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli es un resultado de la ley de la conservación de la energía aplicado al movimiento de fluidos. No se puede considerar que es un resultado nuevo o aparte, porque vean que es algo que está implícitamente contenido dentro de la ley de la conservación de la energía. Y la ley de la conservación de la energía realmente viene de la segunda ley de Newton. Entonces vean que
quizás no es un resultado nuevo, sino que es algo que ya pues era conocido. ¿De acuerdo? Entonces, el libro le hace una deducción de la ley de Bernoulli, perdón, de la ecuación de Bernoulli, utilizando los conceptos de energía, ¿verdad? Hay que utilizar el concepto del trabajo que efectúa la gravedad sobre el fluido para poder calcular, para poder llegar a la ecuación que vamos a escribir ahora. Entonces, para efectos de examen, ¿verdad? De los exámenes que vamos a hacer semanales, pues no va a venir una pregunta en donde yo le diga a usted, deduzca la ecuación de Bernoulli. Sí sería bueno que usted lo lea en el libro, ¿verdad? Para que más o menos siga la deducción y tenga una idea de dónde es que se obtiene esa ecuación de Bernoulli. Pero, pues, como comprenderán, yo ahora, por razones de espacio, pues lo que voy a hacer es escribirla únicamente y después la vamos a utilizar para resolver un problema concreto. Entonces, la ecuación de Bernoulli, vamos a suponer nuevamente que tenemos una tubería a la que se le ha hecho algún tipo de ajuste, ¿verdad? Entonces tenemos una tubería y esa tubería ahora se le hace un ajuste, es decir, se dobla y va a tener una sección transversal A2 nuevamente y va a salir con una velocidad V2 y aquí va a tener una velocidad V1 y una sección transversal A1. Y entonces, lo mismo de siempre, es decir, lo que ya hablamos, el fluido entra por ahí como un modelo de líneas de corriente que no se cortan, es un fluido estable, ¿verdad? No hay turbulencia, no hay fricción, ¿verdad? Y pusimos aquí un nivel de referencia, NDR. Esa NDR es nivel de referencia, como cuando resolvemos un problema de conservación de la energía. Aquellos problemas que ustedes hicieron, por ejemplo, con un plano inclinado, ¿verdad? Que decíamos, vamos a poner el nivel de referencia en la parte más baja del plano inclinado. Pues aquí es similar. Como estamos utilizando el principio de conservación de la energía, pues aquí también es importante localizar un nivel de referencia para estudiar el movimiento del fluido. Entonces yo voy a decir que si ese es mi nivel de referencia, en donde la energía potencial gravitacional vale 0, pues entonces aquí cuando entra el fluido está a una altura Y1, entra con una velocidad V1 y sale por la parte del río a una altura Y2 y sale con una velocidad V2. Entonces, ¿esa altura hasta dónde llega? Bueno, va desde el nivel de referencia hasta el eje que pasa por el centro de la tubería. Si la tubería es horizontal, cilíndrica, pues la altura llega hasta el eje axial, ¿verdad? Que pasa por el centro de ese cilindro, si suponemos que esa tubería es cilíndrica. Ok, entonces vean que ya tenemos algunas cantidades identificadas, como son la altura con respecto al nivel de referencia en cada punto, en la entrada y la salida. Las secciones transversales A1 y A2, ¿verdad? Que ya son conocidas por la ecuación de continuidad, y las velocidades con las que el fluido entra por el punto número 1 y sale por el punto número 2. Esta es la salida, el punto 2, y esta es la entrada, el punto 1. Entonces, cuando el fluido entra por esa tubería, si está abierta, está sometido a una presión absoluta, que es la presión P1. Y cuando sale, está sometido a una presión P2. Esa P, en la ecuación de Bernoulli, es la presión absoluta. Y esa presión absoluta, esa P, que yo le llamo presión absoluta, es igual a la presión atmosférica más ρ por E por H. Y esta cantidad de aquí se llama la presión manométrica. Entonces, esa ecuación también es muy importante porque la vamos a utilizar cuando lleguemos a la parte de termodinámica. Entonces, muy importante, jóvenes, son 3 presiones, no las confundan.
es la presión absoluta, ¿verdad? Es la presión total. ¿Es igual a qué? Es la suma de la presión atmosférica, ¿verdad? ¿Cuál valor tiene la presión atmosférica? 1013 por 10 a la 5 pascales, más la presión manométrica. ¿Cuál es la presión manométrica? Rho por G por H. ¿De acuerdo? Entonces, presión absoluta es presión atmosférica más presión manométrica. Entonces, en la ecuación de Bernoulli, nuevamente, esa P1 en la entrada y esa P2 en la salida se refiere a presión absoluta, que es la suma de la manométrica más la atmosférica. Entonces, hay que tener cuidado cuando usted lee el problema, cuál presión le están dando. Algunas veces le dicen, por una tubería entra un fluido a una presión manométrica. Le está dando la presión manométrica. Entonces, usted tendría que sumarle la atmosférica para entonces tener la presión absoluta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, dicho esto, ahora voy a escribir la ecuación, la famosa ecuación de Bernoulli, que ya ustedes querrán verla, y esa ecuación es P1, la presión absoluta en la entrada, más un medio de Rho, P1 cuadrado, más Rho por G por Y1, es igual a P2, más un medio de Rho por B2 cuadrado más Rho por G por Y2. Esa es la famosa ecuación de Bernoulli. Como les dije ahora, yo no la voy a deducir porque si no, nunca podríamos avanzar con el material del curso, pero sí, pues sería bueno que usted, cuando vaya leyendo ahí en el libro, pues le dé una ojeadita a la deducción o el razonamiento que hace el Tipler para llegar a esa ecuación. Eso no se lo vamos a evaluar, es decir, no le vamos a preguntar eso, pero es bueno usted como físico que también se interese por ver los resultados, cuál es el razonamiento para llegar a ello, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación de Bernoulli. Notarán que se parece a la ecuación de conservación de la energía. Voy a escribir la ecuación de conservación de la energía abajo para que vean que es muy similar. La que ustedes conocen de física general 1 es un medio de m v1 cuadrado más mg y1 es igual a un medio de m2 de m v2 cuadrado más m g y2. Entonces vean la similitud, ¿verdad? El parecido entre ambas ecuaciones. Ambas son un principio de conservación, ¿verdad? Si yo quito la parte derecha en cualquiera de las dos ecuaciones, tendría que decir que esto es igual a una constante. Entonces, así como dijimos en física 1 que K más 1 es una constante, ¿verdad? Porque se conserva, pues aquí también decimos que P más un medio de Rho, B cuadrado, más Rho por GY, es igual también a una constante. Y esta es otra forma similar, o es lo mismo, a la hora de referirse a estas ecuaciones, ¿verdad? Porque vienen de un principio de conservación. Más adelante van a ver que los principios de conservación están asociados con propiedades de simetría a nivel matemático. Eso es una parte ya más profunda, ¿verdad? Una matemática alemana, Emil Noether, que trabajó en los principios de conservación y les dio un edificio, les construyó todo un aparato matemático relacionado con la simetría. Entonces, un principio de conservación implica una propiedad de simetría, ¿verdad? Hay algo que no cambia. Pero, pues, se los comento ahora, ¿verdad? Para aquellos que estén interesados, sobre todo en la teoría, ¿verdad? En la física teórica de partículas o en los modelos nuevos, ¿verdad? Que hay por ahí, el modelo estándar, por ejemplo, o el modelo de interacción débil, ¿verdad? Implican simetrías, ¿verdad? Y esas simetrías están relacionadas con un teorema que se llama el teorema de Emil Noether, ¿verdad? Pero eso más adelante va a aparecer por ahí en algunos cursos que ustedes van a tomar. Por ahora lo que les digo es eso, ¿verdad? Todos los principios de conservación implican eso.
implican que está presente el teorema de Emmy-Noether. Bueno, esta es la ecuación de Bernoulli. Entonces, la idea es que en la siguiente clase vamos a aplicar estas ecuaciones para resolver un problema en particular, ¿verdad? La ecuación de Bernoulli pues sirve para resolver muchas aplicaciones, en particular de problemas, ¿verdad? De tanques, por ejemplo, tanques que se están vaciando, ¿verdad? O, por ejemplo, una piscina que se está llenando. Por ahí en el libro yo recomendé un problema de eso, ¿verdad? Que quizás es un poquitito más difícil, pero pues sería bueno que lo vean, ¿verdad? Para que pues vean que la ecuación de Bernoulli aunque es una ecuación bastante sencilla, es una herramienta bastante poderosa porque nos permite resolver una variedad de problemas bastante extensa sobre tanques o tuberías, ¿verdad? Cuando un fluido está en movimiento. Entonces, en general, nosotros vamos a utilizar la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, la vamos a utilizar como un sistema de ecuaciones. ¿Y por qué como un sistema de ecuaciones? Bueno, porque algunas veces vamos a conocer algunas de las cantidades de una de esas ecuaciones y necesitamos encontrar o necesitamos resolver esas dos ecuaciones como que si se trata de un sistema de ecuaciones. Entonces, para efectos de problemas, algunas veces necesitamos escribir las ecuaciones así. P1 más 1/2 de rho B1 cuadrado más rho G Y1 es igual a P2 más 1/2 de rho B2 cuadrado más rho G G2, y la ecuación de continuidad A1 B1 es igual a A2 B2. Y pues aquí hay que agregar, yo siempre les digo que agreguemos dos ecuaciones más que por lo general se nos olvidan, que son nuevamente la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Y el área, que ya por ahí se los dije ayer, es pi r cuadrado o pi diámetro cuadrado sobre 4. Entonces yo siempre les agrego esas dos ecuaciones porque por lo general se olvidan. Entonces, ¿cómo funcionan estas ecuaciones? Bueno, algunas veces el problema le da, por ejemplo, las dos presiones y le da una velocidad de entrada, ¿verdad? Y le pide la velocidad en la salida. Entonces es posible que falten datos y entonces necesitemos recurrir al uso de la ecuación de continuidad. O al revés, algunas veces necesitamos despejar de la ecuación de Bernoulli velocidad para poderla sustituir aquí en la de continuidad y calcular entonces un radio o un diámetro o lo que le estén pidiendo. O puede ser que le estén pidiendo la Q, ¿verdad? O la IV. Recuerden que la IV es, en este caso, el gasto. Y eso es A. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver estos problemas de fluidos en movimiento, pues necesitamos ver la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad como que si fuera un sistema de ecuaciones simultáneos, como los que ustedes resolvieron por ahí, de los sistemas estos de dos incógnitas, dos ecuaciones con dos incógnitas o tres ecuaciones con tres incógnitas. En este caso serían dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? Ok. Bueno, el libro le da algunas aplicaciones acerca de los fluidos, es decir, algunos casos particulares que son muy utilizados o son resueltos a través de estas dos ecuaciones, a través de este sistema de ecuaciones. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es comentar esas aplicaciones que son muy conocidas y después de esto, en la siguiente clase, pues entonces vamos a resolver problemas de estática y de dinámica de fluidos. Entonces vamos a ver ahora rápidamente las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli.
Bueno, igual, hay muchas aplicaciones interesantes, pero las más conocidas, por lo menos las que hace referencia el libro de Kipler, son, por ejemplo, el tubo Venturi. El tubo de Venturi, así se llama. El tubo de Venturi se utiliza para medir la velocidad del flujo de un fluido en una tubería. Entonces, básicamente se trata de un tubo horizontal, ¿verdad? Y a ese tubo se le hace una obturación. Recuerden que una obturación se refiere a un cambio en la sección transversal. Entonces, cuando hablamos de una obturación es que se le hace algo así. Entonces aquí tiene una salida y ahora tiene la sección transversal, se redujo, este es el punto 2 y este es el punto 1. Aquí tiene un área A1. Entonces, obviamente, al reducirse la sección transversal, pues el fluido, el flujo de ese fluido se va a mover mucho más rápido, ¿verdad? Y podemos conocer la presión en el punto 1 y en el punto 2, porque por lo general este tubo de Venturi tiene un manómetro colocado aquí y tiene un manómetro colocado por aquí. Entonces, este manómetro, este es el manómetro 2 y este es el manómetro 1. Entonces, son unas válvulas, ¿verdad? Unos que ahora son digitales y le dan la presión en el interior del tubo. Vean que cuando hablamos de manómetros, nos estamos refiriendo a que ellos miden la presión manométrica. Recuerden que la presión manométrica es una presión local, que fue lo que hablamos ayer, ¿verdad? Si yo tengo agua que está fluyendo, ¿verdad? Al aire libre por una tubería, pues esa agua está sometida a la presión atmosférica, ¿verdad? Porque está saliendo ahí, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, en un neumático de un automóvil, cuando usted utiliza el aparatito ese para medir la presión en la gasolinera, en la bomba, usted lo que está midiendo es la presión manométrica, es una presión local en el interior de la llanta. Entonces, por eso en estos problemas hay que fijarse qué datos le dan, ¿verdad? En el caso del tubo de Venturi, por lo general lo que le dan son las presiones manométricas, porque el aparato, si usted lo ve por ahí en un video, pues se va a dar cuenta que tiene un par de manómetros, ¿verdad? Colocados uno en la entrada y el otro en la salida, en donde le dan el valor de la presión en el interior de la tubería en el momento en que el fluido está pasando por esta parte. Entonces, a esa presión manométrica que le da ese dispositivo, usted tendría que sumarle la presión atmosférica, ¿verdad? Para tener la presión absoluta en la entrada de la boca de la tubería. Entonces, no se le olvide eso, no confunda presión absoluta con presión manométrica, no son lo mismo. Ok, bueno, entonces les decía que ese es el tubo de Venturi y pues la tubería, vean que es horizontal. Entonces, al ser horizontal, las alturas son cero, porque este sería mi nivel de referencia. Entonces, en la ecuación de Bernoulli, el Y1 es igual a Y2, puesto que es un tubo que no se le ha hecho ningún cambio de altura, ¿verdad? Es una tubería que está sobre el piso o puesta de forma horizontal. Entonces, la ecuación de Bernoulli se simplifica a esto, a P1 más un medio de ρ, P1 cuadrado es igual a P2 más un medio de ρ, P2 cuadrado. Y si utilizo la ecuación de continuidad, por aparte, como les dije, como un sistema de ecuaciones, V1 va a ser A2 entre A1, despejándolo de ahí, y sustituyo este B1 aquí. ¿Por qué escogí B1? Bueno, puede ser B2, pero eso depende de los datos de los que usted disponga en el enunciado del problema. Entonces, por lo general no va a conocer una velocidad en el tubo de Venturi. Entonces necesitamos calcularla utilizando la ecuación de continuidad. Entonces yo despejo una de las dos velocidades,
V1 o V2, y la sustituyo en la otra ecuación. Y al sustituirla, pues me queda una ecuación que me da la velocidad V2 en términos del área A1, y dentro me queda 2P1 menos P2 entre ρ por A1 cuadrado menos A2 cuadrado. Y ese es un resultado, o es una aplicación de la ecuación de Bernoulli. Cómo calcular la velocidad de salida del fluido a través de una tubería, utilizando como dispositivos de medición un par de manómetros. Entonces, este es un resumen rápido del tubo de Bentley. Vamos a ver otra aplicación. Otra aplicación que tenemos por ahí es el fluido en reposo, que ya lo vimos ayer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ese caso. Esa sería la aplicación 2. Es muy sencilla, realmente. Yo le llamé fluido en reposo. Pues es el caso de ayer. Se trata del caso de la estática de fluidos. Entonces, pues al utilizar la ecuación de Bernoulli, P más 1/2 de ρ P cuadrado más ρ por G por H, esto es igual a una constante. De lo que dijimos ahora, porque es una ley de conservación. Y al estar el fluido en reposo, pues la velocidad es cero. Y vean que me queda un resultado que ya es conocido, ¿verdad? Es la ecuación que vimos ayer del caso de hidrostático, ¿verdad? Es decir, esta ecuación corresponde a P de Y es igual a P atmosférica más ρ por G por H. Entonces vean que haciendo esa suposición de que el fluido no se mueve, recuperamos nuevamente o llegamos otra vez al caso hidrostático, que fue el que vimos ayer, de cómo medir la presión en función de la altura o de la profundidad. Ok, bueno, entonces esa es la segunda aplicación. La tercera aplicación se conoce como el efecto Bernoulli. Es decir, hay ecuación de Bernoulli y también hay un efecto que se llama así, el efecto Bernoulli. Entonces no lo confundan con la ecuación, ¿verdad? Esto es el efecto Bernoulli. Entonces el efecto Bernoulli lo que dice es que la presión debe ser menor en una zona donde el fluido se mueva con más rapidez. ¿Verdad? Ese es el efecto Bernoulli. Es decir, es lo que se observa experimentalmente cuando hay cambios de presión, es decir, cuando aumenta la presión o cuando ella disminuye. Entonces vean que básicamente le dice que la presión debe ser menor en una zona donde el fluido se mueva con más rapidez. ¿Dónde se ve esto? ¿O dónde hay un caso en donde se aplica esto? Por ejemplo, un ciclista, que ya ha pasado, ¿verdad? Lamentablemente, un ciclista va por la autopista y lo alcanza un carro de esos, un tráiler, ¿verdad? O un bus de esos muy grande, y el bus viene muy rápido. Entonces, cuando le pasa por el lado, lo que produce es enseguida un cambio de presión. Y al ocurrir ese cambio de presión, el ciclista pierde estabilidad y la velocidad del fluido, del aire que lo circunda a él, produce un efecto de succión. Entonces, cuando pasa un bus muy grande o un camión muy grande, muy rápido, cerca de un ciclista que no va a mucha velocidad, lo que hace es que pierde estabilidad y le produce un efecto de succión.
Entonces el ciclista siente que es alado o es, vamos a decir la palabra, siente como que es chupado hacia adentro. Entonces el efecto es que pierde el equilibrio y pega contra el bus o contra el camión, ¿verdad? Y ya ha pasado, ¿verdad? Lamentablemente, en donde han habido muertes, ¿verdad? Debido a esta situación, ¿verdad? Eso es una aplicación directa del efecto Bernoulli. Ok, el efecto Bernoulli, con el efecto Bernoulli, pues también aparece otro dispositivo que les voy a comentar, que se llama, vamos a poner el nombre aquí, que se llama el tubo. Este es como el 3A, ¿verdad? Esto viene del efecto Bernoulli. Y esto se llama el tubo de Pitot, o el tubo de Pitot. Y igual, se usa para medir la velocidad de flujo de un gas, ¿verdad? En este caso, de un gas, como por ejemplo el aire. Vean que no lo podemos confundir con el caso del tubo de Venturi, porque el tubo de Venturi es horizontal y se utiliza para líquidos, ¿verdad? En el caso del tubo de Pitot, que ya voy a hacer el dibujito, es más para gases. Entonces, el tubo de Pitot tiene una forma así. Y pegado al tubo tiene un manómetro. Un manómetro en forma de un tubo de imú. Entonces aquí tiene una abertura y entonces es algo así. Por aquí tiene un tubo y ese tubo hace así. Esto es un manómetro y aquí este manómetro está conectado al tubo. Y aquí hay como un canal. Y aquí hay un orificio. Entonces, ese es el tubo de Pitot. Aquí en el tubo imú, esto es un tubo imú, hay algún líquido que tenga una densidad lo suficientemente estable. El líquido que siempre se ha utilizado, que tradicionalmente se ha usado, es el mercurio, porque tiene una densidad bastante alta. El mercurio es casi 14 veces más denso que el agua. Entonces, hace muchos años, ya ahora ya no, se utilizaba en termómetros, en manómetros, en todos los dispositivos de un laboratorio aparecía el mercurio, ¿verdad? Y como ustedes sabrán, el mercurio es venenoso, ¿verdad? Y pues obviamente ya se ha eliminado de todo lo que son fabricaciones de instrumentos de medición. Pero en este caso, pues el tubo original de Pitot está lleno, el tubo imú está lleno de mercurio, Hg. Entonces, cuando el aire todavía no ha comenzado a circular, es decir, el aire entra por aquí, por este orificio, ¿verdad? Entra a gran velocidad. Cuando todavía el aire no está circulando, pues los dos niveles del mercurio en ambos lados del tubo están a la misma altura. Pero cuando el gas comienza a pasar, ¿verdad? A gran velocidad, ese gas entra por aquí y empuja el mercurio, empuja el menisco de este mercurio de tal manera de que ambos niveles se desbalanceen. Y entonces aquí se puede medir esta altura. Y esa altura nos va a dar es un indicativo de la medición de la velocidad con la que está pasando el aire a través de este orificio. Entonces, la aplicación inmediata de los tubos de Pitot son los sensores de velocidad que tienen los aviones en el fuselaje, en la parte de abajo, ¿verdad? Básicamente lo que lleva es un tubo de Pitot, ¿verdad? Hoy en día está conectado a los paneles o a la computadora principal del avión, y ese instrumento ahí abajo le da, es decir, le convierte esta diferencia de altura, se la convierte a un número y le da entonces la velocidad del avión
a los pilotos con respecto al aire, ¿verdad? Entonces, es una aplicación la que más se ha utilizado con el tubo de pito. Bueno, nuevamente, vean que tenemos un dispositivo por donde está pasando el aire y tenemos un tubo en U que hace las veces de un manómetro, y este manómetro vamos a poder registrar la presión manométrica. Nuevamente, vean que el tubo está cerrado, no está sometido a la presión atmosférica aquí, todo está cerrado, este tubo está conectado a esta parte del otro tubo, así que ahí no se puede medir una presión atmosférica, tiene que ser una presión manométrica, y esa presión manométrica se va a poder conocer en base a la diferencia de altura que se establece entre los dos meniscos del mercurio. Y por eso se usa mercurio, porque el mercurio es una sustancia bastante estable, ¿verdad? El alcohol o el agua, por ejemplo, si aumenta la temperatura, lo que pasaría es que se evapora, ¿verdad? Entonces no sirve como una sustancia para diseñar este tipo de instrumentos de medición. Ok, entonces, nuevamente, dice que el aire entra con una densidad ρ, y fluye con una velocidad v1, ¿verdad? Paralelo a las aberturas que se ven ahí en el punto 1, aquí. O sea, entra por ahí, por ese tubito, esa abertura, ¿verdad? Y entonces el brazo izquierdo está en contacto con las aberturas, brazo izquierdo, brazo derecho, y entonces está en contacto con las aberturas, cuya presión del gas es P1, ¿verdad? Y luego le dice, se reduce a cero la velocidad en el punto 2, que sería por aquí. Ahí hay unas aberturas, ¿verdad? Perdón, el punto 1 está, sí, ahí. Y entonces, pues, como resultado de eso, podemos utilizar el principio, la ecuación de Bernoulli y la ecuación manométrica, la que vimos ayer de presión, y entonces obtener este resultado. P1 más un medio de ρ V1 cuadrado es igual a P2, y P2 menos P1 es igual a ρ', en este caso ρ' es la densidad de líquido que está aquí adentro. No hay que confundirlas, ρ' la densidad del mercurio, o ρ de Hg, también se le llama así, y este ρ es el ρ del aire. Entonces, al combinar esas dos ecuaciones, pues llegamos a esta ecuación. V1 es 2G por H por el cociente de las densidades, ρ' entre ρ. Me estoy brincando unos pasos, ¿verdad? Estoy resolviendo el sistema y no muestro los pasos, pero pues lo que queremos ver es la forma como se calcula esa velocidad. Luego usted puede, para un ejemplo en particular, completar los pasos algebraicos que faltan ahí para llegar a esa velocidad. Pues bien, estas son algunas de las aplicaciones que más aparecen o que son más conocidas. También está la fuerza ascensional, por ejemplo, en las bolas de béisbol. No sé si han observado cómo los lanzadores tiran la bola, ¿verdad? No siempre la tiran de esta forma, sino que algunas veces la tiran así. Le dan como un efecto, ¿verdad? Y eso es porque cuando la bola se va moviendo, las corrientes de aire, depende cómo tire la bola, las corrientes de aire van a hacer que aparezca una fuerza ascensional, una fuerza sobre la bola en una dirección dada. Y entonces ese es el famoso efecto del que hablan los comentaristas de base, cuando el lanzador le produce ese efecto a la bola y entonces engaña al que está al que va a batear, ¿verdad? Porque parece como que va para el bate, pero resulta que de un pronto a otro se ve que la bola coge una trayectoria como que comienza a subir, ¿verdad? Eso es debido también al efecto al efecto Bernoulli, porque hay un cambio
en la presión, en las corrientes de aire que están sobre la bola y por debajo. Y eso permite esa diferencia de presión. Recuerden que presión es fuerza entre área, ¿verdad? Entonces también hay que tener presente que delta P es delta F sobre A. Entonces, si hay un cambio en la presión, pues va a aparecer una fuerza, una componente de la fuerza en una dirección dada. Y eso es lo que ocurre con la fuerza que se llama la fuerza ascensional. Es decir, dependiendo cómo tire esa bola, el efecto que le dé en la trayectoria, ocurre un cambio en la presión, aparece esa componente de la fuerza y lo que se observa es que la bola de un pronto a otro comienza a subir, ¿verdad? Y obviamente el que está con el bate, pues no le va a poder dar. Entonces eso es debido también al efecto Bernoulli. Bueno, entonces vamos a quedar aquí y en la próxima clase vamos a comenzar a resolver problemas de ambos temas, tanto de la estática de fluidos como la dinámica.